Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa. Bueno, esta noche tenemos a el doctor José Domingo Pérez, quien estuvo al frente de investigaciones emblemáticas como el caso Los Cócteles y hoy vuelve al centro del debate nacional. Tras su suspensión del Ministerio Público y recientemente, pues, esta decisión de asumir la defensa del presidente Castillo, pues, en plena coyuntura política y eleccionaria. Así es que le vamos a dar la bienvenida al doctor Domingo, que está aquí acompañándonos por segunda vez. Muy buenas noches. Doctor, buenas noches. Bueno, ahora se me fue la presentación debido a que hago en punto Guarochiri, la intro que normalmente pongo, ¿no? Pero aquí estamos con el doctor y bueno, quisiera empezar con lo que ha sucedido en lo que fue el cierre de campaña del señor candidato Roberto Sánchez, y se le ha mencionado a usted. Entonces, quisiera empezar por ahí, antes de desarrollar el tema central que tenemos para esta noche. A ver, vamos a pasar un videito de lo que fue. Bueno, escuchamos al candidato Roberto Sánchez del partido político Juntos por el Perú, agradecerle que ha tomado la defensa del presidente Castillo, preso para muchos, un preso político, y le ha mencionado que usted podría dirigir la reforma del sistema judicial. Se le invita, ¿no? O en todo caso está ahí, pendiente a cualquier caso, ¿no? Que resulte en estas elecciones. Usted eh, ha sido ya de repente llamado para este tipo de trabajo, algún acercamiento al partido político Juntos por el Perú. No sé qué perspectivas tiene usted al respecto. Bueno, ahí hay dos aspectos que hay que mencionar. Primero, la necesidad que manifiesta el candidato Sánchez Uh -huh. de la reforma del sistema de justicia. Hay que tener en cuenta que en estos últimos 2 años, lamentablemente, las instituciones de justicia se han ido copando no por magistrados independientes, sino por personas que tienen una agenda política. Podemos ver la Junta Nacional de Justicia, que no ha ratificado a la fiscal del Espinosa, al fiscal Pablo Sánchez, humillándolo incluso en la audiencia en la que se lo entrevistó. Tenemos también el caso de varios jueces que están en este momento a puertas de ser sancionados por la Junta Nacional de Justicia, que está encabezada por una excongresista de un partido político, Podemos Perú, cuyo líder está siendo investigado en el equipo, o de lo que era el equipo especial Lavajato. En la fiscalía, por ejemplo, que está jefaturada por un fiscal que había sido destituido, restituido por el Tribunal Constitucional, con severos cuestionamientos, como es Tomás Gálvez, la fiscal Patricia Benavides, que fue destituida, pero la propia Junta anuló su destitución y la reincorporó a la labor, el Tribunal Constitucional con magistrados en los cuales hay muchos cuestionamientos por los fallos que se van dictando, favoreciendo a determinados personajes políticos, es decir, de lo que ha dicho el candidato, y queda claro de que hay una necesidad de reforma del sistema de justicia. No he recibido yo ninguna invitación formal, salvo esta invitación que la ha hecho pública y la cual agradezco y entiendo que es dentro del contexto político de una campaña electoral, y entiendo que todavía hay fases que todavía tiene que superarse dentro de esta campaña, como es este próximo 12 de abril y la segunda vuelta, de ser el caso.
pero entiendo de que manifiesta una legítima preocupación dentro de la propuesta política que da a conocer a los ciudadanos de que se reforme el sistema de justicia. Entre tanto, yo me encargo de la defensa del caso que ha llevado al presidente Pedro Castillo a una condena injusta a más de 11 años de cárcel, que es por el hecho ocurrido el 7 de diciembre del año 2022. Ese es el ámbito de acción y me lo ha pedido el presidente Castillo, además de que me sume al proyecto político de su liberación, que es un proyecto político que, miren, no solamente lo comparte el candidato Sánchez, sino otros candidatos, el candidato López Chao, el candidato Atencio, el candidato Belmont, entiendo que el candidato también Lescano, es decir, hay un consenso que debe liberarse al presidente Pedro Castillo porque los hechos por los cuales le han privado de su libertad son injustos. Entonces, estoy abocado a esos dos ámbitos, un ámbito legal y un ámbito de defensa política para lograr su liberación. Justamente, este proyecto político, muchos podemos confundirnos que tiene que ver con el partido político Juntos con el Perú. ¿Puede aclararnos, por favor? Mire, yo respeto mucho la posición del proyecto político del partido, en el cual también militan muchos de los familiares del presidente Pedro Castillo y que tiene mucho arrastre social y popular. Pero lo que me ha solicitado a mí el presidente Pedro Castillo es lograr su libertad, ya en el fuero penal, ya sea en el fuero político, en caso hay este consenso de quien finalmente termine ganando el proceso electoral para el indulto y se pueda lograr su excarcelación. Por lo tanto, estas intervenciones que tengo, sobre todo en los medios digitales y alternativos, que son los pocos espacios que se brinda para que el presidente Pedro Castillo dé a conocer la problemática que él viene sufriendo, que es la privación de su libertad, me permite trasladar a la opinión pública este mensaje. El mensaje del presidente Pedro Castillo es que es un preso político, es un secuestrado por la justicia, así me lo ha manifestado, y así es como yo lo traslado. Y es una situación que comparto de que ha sido un juicio cargado de muchas irregularidades, vicios y arbitrariedades, porque no solamente lo digo yo, sino que también lo dicen diversos juristas a nivel internacional y también abogados acá en el país. No ha sido un juicio regular. Entonces, se debe lograr pues la liberación, ya sea en el ámbito penal, ya sea en el ámbito político. Así es. Y usted que es abogado, en términos técnicos, ¿no? Porque esa es lo que necesitamos saber, sobre todo estos medios de comunicación vía virtual, que no siempre tenemos a una persona como usted, un jurista como usted, ¿no? Entonces necesitamos sacarle el provecho a lo máximo. Entonces, en términos técnicos, ¿qué diferencia clave existe entre rebelión consumada y conspiración para la rebelión? Porque eso fue lo que terminó este juicio. A ver, al presidente Pedro Castillo se lo interna en el penal por el delito de rebelión y el delito alternativamente de conspiración a la rebelión. Cuando la fiscalía acusa, desestima el delito de conspiración a la rebelión y se lleva a cabo el juicio oral por el delito de rebelión, pero los jueces del juicio, a pesar de que la fiscalía había desechado este delito de conspiración a la rebelión, lo terminan condenando. Ahora le explico la diferencia. La rebelión implica alzarse en armas para subvertir el orden constitucional. Esa es la rebelión. En el caso del presidente Pedro Castillo, queda claro que ello no ha ocurrido. Después de la lectura del mensaje del 7 de diciembre del año 2022, el Congreso no se cerró. Bueno, el Congreso se cerró, pero por la voluntad de la señora Marta Moyano, congresista fujimorista. Eso dice la sentencia. Ella es la que ordena que se cierre el Congreso de la República. No se intervino ninguna institución del Estado. Las Fuerzas Armadas y Policiales no se alzaron en armas. Por lo tanto, no se configura el delito de rebelión. Entonces,
la siguiente pregunta es, ¿se configura el delito de conspiración a la rebelión? Conspiración a la rebelión implica haber urdido un plan, un programa para alzarse en armas. Y la única prueba que tiene la Fiscalía y que sirve de sustento para que los jueces lo condenen a más de 11 años al presidente Pedro Castillo es un papel, es el discurso que dio ese 7 de diciembre. Y más allá del reproche político, que finalmente el Congreso de la República archiva la acusación contra el presidente Pedro Castillo y no lo inhabilita, penalmente una persona no puede sufrir una pena de más de 11 años por esa lectura de ese mensaje. Entonces, parece pues que esto es una causa, pues sin lugar a dudas, injusta, y que es una causa defendible que esperemos que en una segunda instancia se pueda revertir. Usted va a tomar este caso en segunda instancia, ¿verdad? Correcto, porque en la primera instancia, lamentablemente, al presidente Pedro Castillo no se le ha permitido el ejercicio de su libre defensa, el Estado le asigna una defensa pública, y creo que hemos sido testigos de cómo ha sido esta defensa, o la actuación de esta defensa, ¿no? Es decir, con bastantes equivocaciones, guardo respeto por la defensa pública, pero creo de que no ha sido la mejor defensa para el presidente Pedro Castillo, y además con jueces que ya tenían una posición parcializada, que no han podido dirigir adecuadamente la audiencia. Es decir, todo esto se une a al menos anular el juicio oral y en el propósito que se lo absuelva al presidente Pedro Castillo en segunda instancia. Para aclarar, usted solamente se va a abocar en este juicio, bueno, en la segunda instancia, ¿no? Otros delitos que se le están investigando, bueno, supuestos delitos se le dice, se está investigando. En esos casos usted no tiene nada que ver, ¿no? No hemos hablado en relación a los demás casos que tiene el presidente Pedro Castillo. Sabemos de que lamentablemente le han abierto un número importante. No tengo todavía esa información, no la hemos compartido, pero el apersonamiento mío durante esta semana que está pasando ha sido por el caso de los hechos ocurridos el 7 de diciembre del año 2022. ¿Y cómo así usted decidió tomar la defensa del presidente Castillo en este caso, rebelión? Bueno, ahora conspiración para la rebelión. ¿Usted lo buscó o los familiares, algún allegado se acercó a usted? Son aspectos de la confidencialidad de la defensa. Lo que yo sí le puedo indicar de que es una causa justa a defender. Y creo que estoy cumpliendo lo que me ha encargado el presidente Pedro Castillo, no solamente la defensa en el ámbito legal, sino también la defensa en el ámbito político, porque mire usted, podemos haber visto tantos comentarios de diversos líderes de opinión y de desadaptados periodistas o comunicadores que se han dedicado solamente a insultar, y ahora pues hay que enviar ese mensaje de que el presidente Pedro Castillo no cerró el Congreso de la República. Lamentablemente se ha instalado en la opinión pública ese mensaje cuando ello no ocurrió. Quien cierra el Congreso de la República fue la congresista fujimorista Marta Moyano. Ella dio la orden. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De la lectura de un mensaje que significa que le priven a una persona como el presidente Pedro Castillo 11 años, más de 11 años. ¿Eso es razonable? ¿Eso es proporcional? ¿Eso es justo? Si hubiera un cuestionamiento o reproche político, el escenario era el Congreso de la República, pero el Congreso de la República le archivó ese caso. Entonces, mire, trato de cumplir el papel o el encargo que me ha dado el presidente Pedro Castillo y comunicar a la opinión pública. Una persona, un peruano como Pedro Castillo, no puedes privarle de su libertad por ese hecho. Entonces, esperemos que se logre este consenso como se ha venido dando a través de diversos líderes democráticos y que el presidente Pedro Castillo pueda salir pronto.
Ujú. Usted afirma que está injustamente recluido y no solamente usted, ¿no? Millones de peruanos pensamos lo mismo y lo hemos visto a lo largo de todo este juicio. Por eso es que se ha caído caso Rebelión y para salvar algo de este juicio, pues han buscado la tangente, se metieron por aquí, por allá. Usted en la entrevista anterior me dijo que eso no es regular, que ya desde que los fiscales ya estaban renunciando, que ni siquiera estaba el fiscal titular, ya todo eso se veía irregular. Y por eso mismo que decimos que todo el proceso que han hecho al presidente Castillo es totalmente irregular. Y ahora, usted mencionó también, y todos lo hemos visto y oído, que muchos que se creen, pues, que son de la última palabra, como el periodista César Hildebrand, eh, están prácticamente llorando, doctor, los ha decepcionado, dicen, han perdido al doctor fiscal, bueno, al doctor Domingo Pérez y se ha ido a la oposición, etcétera. Entonces creo que están de luto porque lo han perdido a usted, doctor. Bueno, Bueno, yo yo lo te, veo así, ¿no? Porque están que se rasgan las vestiduras porque usted asumió la defensa del presidente Castillo. yo tengo que decir una situación que es objetiva. Yo no renuncié a mi cargo de fiscal. A mí me han sacado de manera arbitraria e injusta. Y una vez que me sacan, yo tengo que ejercer mi profesión. Y mi profesión es ser abogado. Y yo defiendo causas como abogado. Esa es mi profesión. Y si dentro del ejercicio de mi profesión determino que hay una causa justa a defender, pues hago este ejercicio. Mire, lo que pasa es lamentablemente un problema que en nuestro país aún está enraizado, que aún no se tolera de que un abogado de prestigio, un abogado con experiencia pueda defender a un peruano como Pedro Castillo, como el presidente Pedro Castillo. Creo que eso es lo que lamentablemente en determinados sectores de la sociedad, sobre todo de la capital, aún no se permite. Y yo creo de que hay que comenzar a un poco a cambiar esa mentalidad. Sobre todo por líderes de opinión como el que usted menciona, que en buena cuenta parte de una afirmación que es errada. Él señala de que el presidente Pedro Castillo cerró el Congreso, y le repito, él no cierra el Congreso de la República. En la propia sentencia que condena injustamente al presidente Pedro Castillo, no afirman que ha habido un golpe de Estado. Lo que ellos indica que una conspiración, es decir, un plan, es decir, un proyecto, pero que se acabe en la lectura de un documento. Entonces, yo creo que acá ya estamos hablando de una cuestión en donde lamentablemente se discrimina al presidente Pedro Castillo por lo que él representa o a quienes representa, y no se tolera o no se permite que él pueda tener una defensa de calidad. Entonces, creo que es oportuno estar presente en los medios como él me ha solicitado para llevar su mensaje, para decir pues de que esta es una situación injusta, mire usted, tan injusta que está privado de su libertad ya un buen tiempo, desarraigado de su familia, porque su familia tuvo que salir del país, el entorno familiar acosado a través de diversos procesos, y las investigaciones que entiendo, porque no las he conocido, no las he revisado, las otras investigaciones se encuentran aún ahí en investigación. Es decir, ni siquiera hay una acusación para afirmar que el presidente Pedro Castillo tiene pruebas y tiene que ser llevado a otro juzgamiento, ¿no? Doctor, Entonces, son más de 3 años de investigación y no hay nada. exacto, por eso le digo. Entonces, por eso creo que hay el consenso de los líderes políticos, de diversas agrupaciones democráticas que coinciden, ¿no? Tiene que haber una solución política para el presidente Pedro Castillo que implique su libertad, porque ellos lo perciben en la sociedad, lo perciben en el pueblo, lo perciben seguramente en cada lugar a donde han ido. Lamentablemente la desconexión que se vive en algunas partes de Lima con el resto del país hace pensar de que esto que yo le había indicado, ¿no? De que el presidente Pedro Castillo no merece una defensa. Ujú. Usted mencionó algo que me hizo recordar, que abogados de prestigio pareciera que están prohibidos
para el presidente Castillo, ¿no? Que es un peruano como cualquiera, y alguien que hay una duda que si es peruano o no, como Alberto Fujimori, tiene un abogado, tuvo un abogado, no sé si, Nakazaki, el doctor Nakazaki, y a él sí, se le sube el prestigio porque defiende a Alberto Fujimori, y a alguien como usted que defiende al presidente Castillo, pues su prestigio lo pone en duda, lo tiró al tacho, ya perdió credibilidad, etcétera, porque esas palabras son de aquellos que se están rasgando las vestiduras porque el doctor José Domingo Pérez, fiscal que estuvo al frente de las investigaciones de Lava Jato, y de Odebrecht. Bueno, usted es el que ha estado en estos casos emblemáticos, ¿no? Y ahora que se vaya Pedro Castillo, un campesino, un profesor, parece que repetimos lo mismo, pero es que es la verdad. Es un campesino, un profesor, una persona humilde, su familia sencilla, etcétera. No puede tener un abogado con prestigio nacional y también internacional. Recordemos que el presidente Castillo también tiene abogados internacionales, como el doctor Guido Croxatto y también el mismísimo magistrado que fue de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Zaffaroni, ¿no? Bueno, que estuvieron en Perú, apenas lo llevaron al penal de Barbadillo y lo tuvieron afuera estos dos magistrados internacionales para entrevistarse con él, y lo tenían afuera del penal, no lo dejaron entrar a estos dos abogados. Incluso el abogado Croxatto a nivel internacional está haciendo conferencias, hablando del tema del presidente Castillo. Justamente este último 31 de marzo, Guido Croxatto, abogado del presidente Castillo a nivel internacional, está llevando también la voz del presidente Castillo, y no solamente de él, sino también de todas las víctimas del gobierno de Dina Boluarte. Y acá nos dice algo muy importante, doctor. Yo quisiera que, por favor, tenga un poquito de paciencia. Vamos a pasar un video de un poco más de 3 minutos de lo que fue la ponencia del abogado Guido Croxatto, del presidente Castillo. Y hay unos puntos realmente relevantes que los he tratado de resumir. Es 1 hora y media casi de ponencia. Estuve y estoy familiarizado con lo que viene sucediendo en el Estado de Derecho en Perú. Aunque uno diría más bien en la ausencia de garantías en el Estado de Derecho en Perú, en las fallas institucionales que se observan, la criminalización de los abogados, la persecución de la dirigencia opositora, la remoción de la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, que venía actuando conforme manda la ley y fue removida por eso, es decir, por hacer bien su trabajo. Las otras veces ya tendríamos que hacer como un recuento, ¿no? Porque cada vez que visito este centro de derechos humanos voy dando un avance diferente de cómo va mi rol como abogado en Perú. Las primeras veces venía como abogado de Castillo, que sigo siendo, pero ahora además soy abogado de todas las familias de las víctimas, lo cual es una novedad interesante, porque inicialmente muchas ONGs cometían lo que yo entiendo que ha sido un error, que ha sido separar la vacancia inconstitucional, la vacancia nula del presidente Pedro Castillo, de las muertes y de la represión de la protesta bajo el gobierno irregular de Dina Boluarte. Y yo creo que este ha sido un error de las ONGs de derechos humanos, que han querido tratar por un lado la vacancia nula de un presidente constitucional y por el otro el asesinato de 52 personas, y hay más de 1000 heridos, algunos con heridas irreversibles, postrados en sillas de ruedas o con perdigones de plomo en su cuerpo, como Diego Quispe Livisi, de quien también soy abogado. Y yo no me canso de decirlo, es que Castillo fue mal destituido, es un presidente mal vacado, violando la Constitución, violando el reglamento y violando la matemática. Por eso vuelvo sobre esto. Cualquiera que sepa sumar se da cuenta que Castillo fue destituido violando la Constitución. Cualquiera que sepa sumar se da cuenta que si el piso mínimo es 104 y el presidente destituido con 101 votos, hay 3 votos que no están, hay 3 votos que faltan, pero sin esos 3 votos la vacancia es inconstitucional. Es un acto jurídico inválido, es una vacancia sin validez jurídica. Y como el Tribunal Constitucional de Perú lo sabe, porque supongo que saben sumar, le cambió el nombre a la vacancia. Y esto no es solo un juego de palabras, ellos lo hacen deliberadamente. La Constitución habla de una vacancia inmediata. El reglamento del Congreso, el acuerdo inmediato, requiere 104 votos. Entonces ahora el Tribunal Constitucional, ¿qué dice? Como sabe que nosotros tenemos razón. Es cierto, no fue una vacancia inmediata, fue una vacancia simbólica. Pero ¿qué demonios es jurídicamente hablando una vacancia simbólica? Una no vacancia jurídica. Por eso le agregan esa segunda palabra. No es casualidad, no es inocente, no es un adjetivo aleatorio que eligió el Tribunal Constitucional. Deliberadamente los magistrados, como saben que tienen un problema matemático severo, eligen cambiarle el nombre y en vez de hablar de vacancia, hablan de vacancia simbólica. Es decir, que la vacancia fue un símbolo.
no fue un hecho jurídico con validez constitucional. También le cambian el nombre, Tribunal Constitucional, y habla de vacancia express. También, la vacancia express no existe. Es un eufemismo jurídico para alejarse de lo que dice el derecho positivo. Pero si el acuerdo inmediato requiere 104 votos, con 101 votos ese mismo día no podía ser vacado Castillo. Había que esperar por lo menos 3 días, cosa que no hicieron. Y el Tribunal Constitucional también debió haber esperado, pero esa misma noche, en un comunicado en Facebook, dijo que la crisis política estaba resuelta. Pero la función de un Tribunal Constitucional no es emitir comunicados en Facebook, bloqueando además esa instancia de revisión para la defensa de Castillo. Es decir, que también en ese sentido el Tribunal Constitucional actuó mal, porque bloqueó con ese adelanto de opinión a la defensa, porque ya no es un tribunal imparcial. Es un tribunal que se posiciona políticamente en medio de la crisis. Es que todas estas ONGs que defendían o hablaban sobre las víctimas, pero no decían nada sobre Castillo, cometían un error que yo llamo la abstracción de las muertes, como si hubieran muerto en el aire estas 52 personas, sin contexto, y no como parte de un proceso político, donde un presidente fue mal destituido, el presidente que estas personas habían elegido, porque las 52 muertes no sucedieron en cualquier lugar, sucedieron en las regiones donde Castillo había obtenido más del 90% de los votos. Es decir, que la policía sabía bien a quién, cómo y dónde ir a matar. Fueron a matar donde Castillo había sido elegido presidente. Fueron a matar a los manifestantes que protestaban contra la vacancia nula de Castillo. Allí fueron a reprimir y asesinar. Palabras muy fuertes del abogado Guido Croxatto. En México, en el Centro de Defensa de los Derechos Humanos. Él ha mencionado varios puntos importantes. Uno, que la fiscal Delia Espinosa, en este sistema de justicia que tenemos, o en este poder que está manejando el Perú, pues ha sido destituida por hacer su trabajo, al igual que usted, ¿no? También habló sobre las víctimas, que ha sido separado el caso Castillo, o sea, los han tratado de separar cuando en realidad todo era un solo contexto, ¿no? Porque es que estas más de 50 peruanos fueron asesinados, hubo un contexto, una razón. Ahora el abogado Guido Croxatto ha unido todo esto, caso Castillo y las víctimas, es abogado también de la doctora Delia Espinosa, me enteré también, ¿no? También mencionó que el Tribunal Constitucional dio un adelanto de opinión, diciendo que esto fue una vacancia simbólica o express, ¿no? Y usted nos dirá, pues, qué factores técnicos están aquí faltando, ¿no? Pasando encima para que haya una destitución simbólica o express. Y bueno, eso creo que es todo lo que he podido captar en esta ponencia del abogado Croxatto. Entonces, usted que ya ha asumido la defensa del presidente Castillo aquí en Perú, a nivel nacional, pues queremos saber su opinión, ¿no? Con lo que acabamos de escuchar del abogado Croxatto. Concuerdo en casi todas las afirmaciones que hace. Queda claro de que no entra en el análisis aún de lo que ha sido el juicio oral, que es la labor que me voy a abocar yo en adelante para el proceso de apelación de ese juzgamiento, en los que no solamente cuestiona esta vacancia inconstitucional que ha sufrido el presidente Pedro Castillo, sino también toda esta lectura política que se ha dado a las muertes del 22, 23, y hay que tener en cuenta que ese daño que se le ha ocasionado al presidente Pedro Castillo se mantiene porque sigue recluido nuevamente por un hecho que no constituye delito. Me dirán que el hecho existió como tal, pero políticamente lo conoció el Congreso de la República y el Congreso de la República lo archivó. Entonces, el hecho político ya se archivó. El hecho penal, lamentablemente, los jueces han impuesto una pena que obviamente es injusta, basado solamente en una supuesta prueba que es el discurso o el papel que da lectura el presidente Pedro Castillo. Entonces, eso pues no se condice con lo que tiene que ser un debido proceso al que debió seguírsele al presidente Pedro Castillo. Entonces, todas estas irregularidades que usted ha escuchado del abogado y que yo le estoy comentando, hacen ver que pues hay una continua afectación de los derechos del presidente. Hechos políticos, usted indica. Entonces, ¿qué sería o cuál es el hecho jurídico en concreto
que hace injusta esta resolución de lo que son estos 11 años, 5 meses? A ver, la lectura de un documento no implica que haya habido un programa o un plan para alzarse en armas y subvertir el orden constitucional. Eso queda claro, ¿verdad? O sea, nuevamente, el Congreso siguió, las instituciones del Estado siguieron. Por el contrario, yo le diría, y acá voy a hacer un comentario más bien de orden político, quienes perdieron en las elecciones, a consecuencia de esta vacancia inconstitucional, terminan gobernando el país. Entonces, no hay un hecho que merezca una sentencia condenatoria. Si hubiera, pues, el hecho político, como yo le digo, el reproche ya, ¿por qué leyó el presidente Pedro Castillo ese papel? No, el Congreso de la República lo archivó, pero el derecho penal no puede ser utilizado para enviar a una persona, a un peruano, 11 años. 11 años, imagínese usted, 11 años privado de su libertad por la lectura de un discurso. A mí me queda claro que nuevamente hay que hacer entender a un determinado sector de la sociedad peruana y sobre todo de la capital que el Perú en su conjunto, el Perú del interior, no concibe aquello que tratan de, desde los medios tradicionales de comunicación, hacernos ver como que hubo un golpe de Estado. No sé, nuevamente, no, el presidente Pedro Castillo no cerró el Congreso de la República. Las Fuerzas Armadas no se levantaron, no cerraron las instituciones. Si eso que hizo el presidente Pedro Castillo fue político, el Congreso ya lo archivó. Entonces, comencemos a hablar con la verdad, a sincerarnos. ¿Por qué todo este andamiaje contra el presidente Pedro Castillo? ¿Porque representa al peruano en general? ¿Porque representa a aquellos que depositaron la confianza en que un peruano, como la gran mayoría de peruanos, llegó a ser presidente de la República? ¿Eso es lo que incomoda? Entonces, nuevamente, tenemos que despojarnos pues de estos prejuicios, estos complejos y volver nuevamente a tratar de ser una nación en la que si un peruano como Pedro Castillo llegó a ser presidente de la República, respetar que llegó a ese cargo. Pero mire usted, desde que salió elegido o salió ganador, se comenzó todo un proceso de fraude, de alegaciones de fraude, de una campaña agresiva que perturbaba la tranquilidad de lo que fue su gobierno, hasta las circunstancias actuales, ¿no? Entonces, desde la segunda vuelta, doctor, desde que pasó la segunda vuelta, ya estaban terruqueándolo, ya estaban indicándole que era de lo peor, ¿no? Y que no iba a durar en el gobierno, y muchos incluso pensábamos que lo iban a sacar al mes, ¿no? Pero al menos ha resistido casi un año, bueno, 1 año y 3 meses nada más, y finalmente directo a la cárcel, ¿no? Y por algo que usted dice, ¿no? Porque leyó un papel y tiene diferentes investigaciones por organización criminal, etcétera, pero van más de 3 años y no hay nada. Bueno, por eso le digo, oportunamente, si el presidente Pedro Castillo me dio la confianza para ser su abogado, llevar ese mensaje, ¿no? De esta injusticia. Y como usted dice, el terruqueo se actualiza y se activa a partir de que se defiende a un peruano como Pedro Castillo. Y hace el día de ayer, el candidato al Congreso y expresidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesías, del partido de la señora Fujimori, ahora me indica a mí como una persona vinculada a Sendero Luminoso, al MRTA, con posiciones ideológicas terruqueando, ¿no? Eso es finalmente lo que representa a estos sectores intolerantes. No toleran que un peruano como Pedro Castillo haya ganado las elecciones. Bien, doctor. ¿Y cuál sería exactamente su tesis legal para desmontar esta condena que tiene?
Bueno, aún se está trabajando. Recuerde que el presidente Pedro Castillo no tuvo abogado de libre elección, sino un abogado del Estado, y él es quien ha presentado el recurso de apelación. Y en un juicio de segunda instancia me tengo que someter a cuáles son las alegaciones o fundamentos que ha planteado en el recurso. A continuación, lo que tengo que hacer es, obviamente, revisar el expediente y comenzar a preparar cuál va a ser la defensa para la apelación y esperar la programación del juicio de segunda instancia, que lo tiene que hacer la sala de apelaciones de la Corte Suprema. Esto no va a ser inmediato, obviamente, sino va a tomar seguramente todo lo que aún resta del año. Por eso es que el presidente Pedro Castillo me dice, su liberación no solamente tiene que ser legal, sino que también tiene que abordarse el tema político, porque hay político que el presidente Pedro Castillo tiene que ser liberado. Uh-huh. Y en su opinión política, ¿puede señalar algún código procesal penal del debido proceso? Mire usted, el debido proceso es una garantía que está en la Constitución como parte de los derechos que le asiste a cualquier persona en este país. Y ese mínimo respeto se debió dar para el presidente Pedro Castillo. Entienda usted que no solamente estoy hablando del momento de la detención, porque al ser el presidente en ejercicio, él debió ser puesto a disposición del Congreso de la República, y por el contrario se lo llevó a la prefectura. El proceso irregular de vacancia, que lo hemos visto a través del abogado Coraxato, sino todo el desarrollo de lo que ha sido la investigación y el posterior juzgamiento. Entonces hacen ver que acá al presidente Pedro Castillo no se le ha respetado la garantía mínima de un debido proceso. Uh-huh. Ahora, doctor, si usted este caso lo hubiera investigado como fiscal, ¿lo habría acusado o archivado? Es una pregunta que tenía que hacerlo. Mire usted, yo como fiscal lo dije el año pasado, el juicio oral ha sido irregular e injusto, amparándome no solamente en que también tengo la condición de profesor de derecho en las universidades, sino que también me asiste el derecho constitucional a la crítica de las resoluciones judiciales. Entonces, bajo ese amparo, coincidí con lo que hemos escuchado del abogado Coraxato, de otros abogados a nivel nacional. O sea, es un abuso lo que está sufriendo el presidente Pedro Castillo. Entonces, sí lo dije desde el puesto de fiscal, y que pretextaron después para apartarme preventivamente del cargo, lo vuelvo a afirmar siendo abogado. Todo ese proceso que ha sufrido el presidente Pedro Castillo ha sido irregular e injusto. Uh-huh. Bueno, pues y le ha costado su carrera, ¿no? Ese fue una raya más al tigre, porque a usted ya le tenían ya en la mira, ¿no? Y buscaban algo más y ya llenó el currículum para destituirlo. Bueno, tiene usted razón, ¿no? Finalmente soy consecuente con lo que afirmé el año pasado y lo que vengo haciendo este año. Entonces, a mí por eso me causa indignación que algunos líderes de opinión de la capital hagan esas afirmaciones, ¿no? Sin tener el contexto por el cual tomó la decisión de defender al presidente Pedro Castillo. Uh-huh. Acá quiero hacer una pregunta que quizás en otros medios se lo dirían así en forma de atacarlo de repente a usted, pero tengo que hacerlo. Doctor, ¿no hay una contradicción entre su rol previo como fiscal anticorrupción y su rol actual como defensor? No, porque mire usted, yo no renuncié a mi cargo de fiscal, a mí me sacaron de manera arbitraria el pacto mafioso que controla las instituciones. Y como abogado de profesión yo tengo la libertad de elegir, y he elegido una causa justa. No es una causa de corrupción, que incluso yo le digo, una causa de corrupción en una investigación le asiste al presidente Pedro Castillo la presunción de inocencia. Es decir, no se puede estigmatizar a quien está siendo investigado, y lo digo en una situación que yo también lo he experimentado, porque a mí los apristas durante mi cargo de fiscal me han denunciado por hechos de corrupción, me han investigado, se han archivado, y no por eso tenía que estar estigmatizado de corrupción. Entiendo de que hay diversas investigaciones que tiene el presidente Pedro Castillo, pero como usted bien ha advertido, ya son varios años. Entonces,
entiendo que desde el lado de la defensa que lo asiste al presidente Pedro Castillo tendrán las acciones adecuadas o correspondientes a tomar. Desde el lado que a mí me compete, espero lograr su libertad en la vía legal o como él me ha encomendado, en la vía política. Uh-huh. Bien, doctor, entonces vamos a ver, ¿y sabe cuándo se daría la primera audiencia para la apelación? ¿Sabe algo? ¿Nos podría adelantar? Mire, por la experiencia en esta clase de causas, demoran lamentablemente, ¿no? Esperemos que la sala de apelaciones de la Corte Suprema pueda programar prontamente las audiencias y de manera continua para que de una vez se le devuelva la justicia al presidente Pedro Castillo. ¿Pero estaría dentro de lo legal la espera o estaría excediendo? Mire, yo no creo que pase de este año, honestamente le digo, pero ya eso depende no de los abogados ni de la fiscalía, depende de la agenda que tengan los señores jueces de la Corte Suprema. Bien, doctor, les deseamos mucha suerte. Además, estamos en seguimiento. Toda la prensa independiente alternativa estamos en seguimiento. Cada audiencia que se da y ahí vamos sacándolo. Todo el juicio, caso Rebelión, Dansol y Punto Guarochirí estuvo todos los 3 días a la semana completitas viendo todas las audiencias y hemos aprendido bastante. Bueno, y todo gracias al profesor, ¿no? Tenía que ser profesor, Pedro Castillo. Hemos aprendido más de política, hemos aprendido a comprometernos más y seriamente cuando elegimos, porque antes quizás hacíamos una elección porque sí, por no pagar la multa, pero ahora nos ha enseñado esta experiencia tan lamentable con vidas de peruanos perdidos incluso, que no debemos volver a caer en lo mismo, debemos de elegir bien, como la doctora Delia Espinosa también aquí en Punto Guarochirí nos los dijo, que esa sería un gran cambio para nuestro país y no volver a lo que estamos ahora, ¿no? Una inestabilidad política, ya un gobierno peruano ya no es ya el del Ejecutivo, sino es del Congreso, entonces ha habido un terremoto total, ¿no? Y desde que la señora Keiko Fujimori pues se resiste a aceptar que no la quieren en el Perú, no la aceptan, no votan por ella, no lo entiende, no lo comprende. Tanto así que ahora está exigiendo a la OMP que le entreguen todas las cédulas, todos los registros de todos los votantes, ¿no? Y ahora está en eso, ¿no? Y si es que no lo obtiene ahora, va a volver a decir al nuevo grito del fraude, ¿no? La OMP, el señor, el jefe de la OMP, se me fue el nombre, Corbeto. Él ya dijo que ya está a su disposición, pero tiene que pagar, pues hay gastos administrativos, pero la señora no quiere, es más, quiere que los peruanos paguemos por todos sus caprichos. Entonces, es terrible realmente y no entendemos la mayoría de peruanos cómo es que la señora puede seguir viviendo del Estado peruano solamente porque tiene un partido político. Si es que la señora y su partido pasa la valla, van a seguir recibiendo millonadas de soles solamente por tener un partido político, y eso es lo que quisiéramos que se acabe, ¿no? Pero depende de nosotros, en las elecciones, que no pase la valla y no elegir a los vividores del país, esa es la verdad. Y luego a uno le dicen que somos vagos, que hacen protestando, que hacen marchando, vayan a trabajar, y otros que viven del Estado y a millones. Nosotros trabajamos y también defendemos nuestros derechos y eso no se puede prohibir. Bueno, doctor, ahora queremos hablar sobre la reforma del Ministerio Público, ¿no? Que ha estado también en debate hace una semana aproximadamente. El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, ha presentado ya ante el Congreso un proyecto de nueva ley orgánica del Ministerio Público con el objetivo de realizar una reforma integral de la institución, ¿no? Y ahí, pues, cuando uno lo lee, parece que es muy bueno de todo lo que el doctor pretende, ¿no? El señor Gálvez. Pero usted, que fue parte del Ministerio Público, nos los dirá qué tan bueno es o qué tan malo es, ¿no? Por ejemplo, él plantea, ¿no? Actualizar una ley vigente desde 1981, considerada obsoleta frente al actual sistema penal. Reorganizar la estructura del Ministerio Público para hacerlo más eficiente en la persecución del delito.
También dice fortalecer el rol del fiscal como director de la investigación penal desde su inicio. También crear nuevas unidades estratégicas como oficinas de análisis criminal y mejoras en el peritaje. Mejorar la capacitación y aprendizaje, especialización de fiscales, etcétera. Suena muy bien, doctor, pero aquí hay uno que me causa más duda. Dice, fortalecer el rol del fiscal como director de la investigación penal desde el inicio. ¿Qué quiere decir eso? Mire, yo no creo que el problema esté ahí. Lo que pasa es de que se ha quitado una palabra que tiene la ley orgánica del año 81, que es lo que ha permitido que el Ministerio Público, sobre todo los fiscales, puedan investigar de manera independiente. Esta nueva ley orgánica suprime la palabra autonomía. Es decir, el fiscal deja de tener autonomía y ahora se vuelve un dependiente de las decisiones que adopte el fiscal de la nación. Es decir, si una investigación se archiva, va a ser decisión del fiscal de la nación o de quien él delegue. Si una investigación se inicia, va a ser decisión del fiscal de la nación o de quien él delegue. Es decir, ya el fiscal, bajo este marco legal de aprobarse por parte de este Congreso de la República, ya no tiene independencia. Es decir, ya desaparecieron aquellos fiscales que pueden tener la valentía o el coraje de investigar a personas con poder político, económico, mediático. Es decir, ahora la decisión va a depender del fiscal de la nación y ya vemos quién está ocupando el cargo en la Fiscalía de la Nación. Es decir, lo que va a concentrar el fiscal de la nación es la decisión de los fiscales a nivel nacional. Y si al fiscal de la nación no le agrada la actuación que pueda tener cualquier fiscal a nivel nacional, lo puede cambiar de ubicación. Es decir, un fiscal que esté investigando, por ejemplo, la denuncia de lavado de activos contra un empresario de televisión o un empresario que compró un canal de televisión y no le agrada que lo investigue o cómo lo está investigando, lo puede cambiar. Y en su lugar puede poner a un fiscal que solamente investigaba conductores ebrios en su distrito. Es decir, a ese nivel hemos llegado, en donde lamentablemente se pierde la autonomía, se pierde la estabilidad, se pierde lo que era la titularidad de un fiscal frente a las presiones que puede tener desde el ámbito externo como del ámbito interno. Lamentablemente, este proyecto de ley de aprobarse, como así parece todo indicar, porque a este Congreso le conviene tener un guardián que lo proteja cuando dejen el cargo público, todo da a entender de que va a ser aprobado y lamentablemente el fiscal de la nación va a concentrar mayor poder actualmente. Exacto, o sea, todos los fiscales van a tener que rendirle cuentas al fiscal de la nación, en este caso Tomás Aladino Gálvez, de sus investigaciones supuestamente autónomas. Ahora ya no van a ser autónomos, no. Todos van a rendirle cuentas al fiscal director, ¿no? En este caso fiscal de la nación. Se suprime la palabra autonomía. Exacto, bueno, y suprime la palabra autonomía, ¿no? Y eso quiere decir que si tiene algún amigo político o porque recordemos que Tomás Aladino Gálvez también iba a postular para la presidencia de la República, ¿no? Tenía su propio partido político. Como lo llamaron para que ya lo tenían en la mira para que asuma como fiscal y lo han repuesto, ¿no? Porque él estaba en investigación por cuellos blancos, etcétera, y el Congreso pues le salvó, le lanzó el salvavidas y ahora como él debe ese favor y si tiene algún político amigo, por eso digo la palabra amigo entre comillas, que está siendo investigado por un fiscal, pongamos un ejemplo, fiscal Domingo Pérez está investigando a un político y él, como es el jefe y ahora le deben obediencia a este fiscal, pues dice, no, archívalo, ¿no? Y si tiene un enemigo político, sigue investigando. Eso es peligrosísimo. Entonces, así como usted, habrá fiscales a nivel nacional que se habrán opuesto, me imagino. Sí, pero lamentablemente ven mi caso y saben que la represalia puede ser muy alta, ¿no? Hasta perder su puesto de trabajo. Y lamentablemente la disconformidad la llevan en silencio y la resignación pues es lo que los acompaña.
entre tanto reciben su sueldo. Y eso es lamentablemente la clase de funcionarios a la que nos está conduciendo una gestión como la de Tomás Gálvez. Realmente esto deja como una desesperanza, ¿no? Pero la esperanza es lo último que se pierde, y además que estamos en una coyuntura política eleccionaria, y ahí es donde el peruano tiene pues la última palabra, ¿no? Y confiemos, pues, ¿no? Aunque hay muchos que ya no confían ni siquiera en las elecciones, doctor. Creen que esto realmente va a ser manejado por los que dirigen toda esta elección, aunque como tenemos al jefe de la OMP, Corbeto, que parece que se mantiene, ¿no? Como también lo fue el señor, el anterior jefe de la OMP, que también se me fue el nombre, No, pero el Jurado Nacional de Elecciones, Salas Arenas. El señor Salas Arenas, también que se resistió y mejor dicho, se mantuvo en lo que fue declarar al presidente Castillo ganador, ¿no? Con más de 3 meses, creo. Lo tenían ahí presionándolo, ¿no? Presionándolo, que esto fue un fraude, etcétera, pero se mantuvo. Y no solamente el doctor Salas Arenas, también organismos internacionales que fueron veedores de esas elecciones dieron por concluido que esto fue pues una elección limpia, transparente, ¿no? Y a dónde más, hasta la OEA se fueron, una comisión del Congreso de la República liderado por el congresista Jorge Montoya, gastándose más de 200,000 soles y no encontraron nada. Pero ahora pareciera que va a volver este nuevo grito del fraude, ¿no? Y realmente esto es lo que cansa a los peruanos, y por eso mismo queremos que se acabe todo esto. Y le mencionaba que la esperanza que tenemos es que, si es que Dios mediante y la conciencia de los peruanos elegimos bien, de repente pues usted también puede ser parte de una reforma del sistema judicial, ¿no? Y quizás se pueda hacer ahí un cambio total, porque los peruanos ya lo hemos visto cómo nos está conduciendo todo ese sistema judicial, y estamos pues en una dictadura total. Ahora estamos en una dictadura congresal. Ni siquiera estos congresistas pueden ser disueltos ahora por el presidente, que supuestamente el Perú es un país pues dirigido por un presidente de la República, pero ahora es dirigido por un Congreso de la República. ¿Cómo hemos cambiado, no? Doctor, y todo pues a raíz de políticos que ven sus propios intereses. Doctor, ahora veamos un poco de lo personal. Usted ya fue suspendido, no fue ratificado como fiscal. Se le está incluso sancionando bueno, ¿usted considera que se le ha sancionado por su trabajo o por sus decisiones? Bueno, la decisión de sacarme de la fiscalía ha sido una decisión arbitraria, porque no me notifican el supuesto informe en la que concluyen que no debo ser ratificado en el cargo, no me permiten defenderme, no tuve conocimiento de la audiencia en la que se revisaba mi caso, no me permitieron hacer el uso de la palabra, se han basado en hechos falsos, todas las investigaciones que los apristas, las denuncias que los apristas me habían interpuesto, todas se han archivado, sin embargo, las recogen en ese informe. Entonces, a mí lo que me queda es agotar la vía administrativa, porque me queda claro de que esta Junta Nacional de Justicia, encabezada por la ex congresista María Teresa Cabrera del partido Podemos Perú, cuyo líder, José Luna Gálvez, está siendo investigado en el caso Lavajato, no va a cambiar la decisión, y por lo tanto me tengo que ir a la vía judicial. Y en la vía judicial, vía el proceso de amparo, regresar a mi cargo de fiscal. Pero obviamente un proceso, como le estoy indicando, va a demorar, y entre tanto eso suceda, yo soy un abogado que debo ejercer mi profesión. Entonces, la conclusión es que yo no renuncié para ejercer la defensa, a mí me sacaron, y yo tengo que trabajar como trabaja cualquier otro peruano en este país, y mi profesión es ser abogado, y a eso me estoy dedicando. Bueno, usted en la entrevista anterior que nos dio para Punto Guarochirí indicó que su paciencia tiene límites, ¿no? Y entonces, ¿usted está dispuesto a dejar la fiscalía definitivamente?
si los resultados son adversos estos próximos que vienen? Bueno, ya no soy parte de la fiscalía. Obviamente tomo con preocupación lo que pueda suceder en este proceso electoral, pero tengo la confianza de que va a haber un voto responsable, de que no van a ser electos los integrantes de estos partidos que controlan el poder en este momento y que afortunadamente la opinión pública ya los ha identificado como el pacto mafioso. Esperemos más bien que haya digamos, una oportunidad democrática para que nuevamente nuestro país se reconduzca institucionalmente y podamos recuperar la confianza en el país. Esa es la expectativa y esa es la esperanza, y ojalá que este 12 de abril votemos por partidos que no representan a este pacto mafioso. Eso es lo que aspiramos todos, la verdad. Bueno, doctor, ya para ir finalizando, en palabras suyas, ¿estamos ante casos aislados o es un patrón de control institucional actualmente? Porque en la ponencia del doctor Guido Croxatto dice, cuestiona mucho, ¿no? Este sistema judicial, cómo es que está siendo manejado. La doctora Delia Espinosa, fiscal de la Nación, fue destituida por hacer su trabajo. Igual usted. ¿Estamos entonces en un patrón continuo de un control institucional? Es evidente que están tomando las instituciones y ante el temor de perder las elecciones han puesto a un guardián en la fiscalía como es Tomás Gálvez. Entonces, desde la Fiscalía de la Nación no los van a investigar, así pierdan el poder. Usted puede escuchar en una entrevista que Tomás Gálvez le da al periodista Nicolás Lúcar. Él señala que los políticos cuando dejan el poder se van sin nada, cuando sabemos de que esta clase política lo que ha hecho es enriquecerse, tener más poder, acumular vínculos que le van a permitir seguir controlando a personas sin tener el cargo o el puesto. Pues eso que debería investigarse con la jefatura de Tomás Gálvez en la Fiscalía de la Nación va a ser bastante difícil. Esa era la razón, ¿no? Claro, usted tiene toda la razón y no había visto ese punto, porque, claro, las elecciones 12 de abril se dan, pasa la primera vuelta, la segunda vuelta, pero queda el fiscal de la Nación, quien va a estar hasta el 2029, y él va a estar, pues, cubriéndoles las espaldas, cualquier cosa, ¿no? Todas se la saben, doctor. Realmente esto parece una telaraña. Bueno, pues, cuestión de nosotros, los peruanos, ¿no? A elegir bien. Y también usted mencionó en la entrevista anterior que estos magistrados de instituciones supuestamente autónomas, digo supuestamente porque ya no lo son, no deberían de ser elegidos por partidos políticos, por congresistas, sino debería de verse otra forma de ser elegidos. ¿Usted podría darnos alguna idea cómo podría ser? Mire, queda claro de que debe haber una reforma constitucional, no sé si por asamblea o por el propio órgano legislativo, pero queda claro de que no es sostenible la forma como se eligen en este momento a los magistrados de algunas instituciones, como el caso del Tribunal Constitucional. Es una muestra palpable que estos magistrados del Tribunal Constitucional han dado fallos que han favorecido a los intereses de personas con poder político, pero han desfavorecido a aquellos que en las mismas situaciones o situaciones parecidas, pero sin poder, han rechazado sus demandas. Claro ejemplo del presidente Pedro Castillo, él pidió, como pidió la señora Fujimori, que se le anulara su proceso por afectación al debido proceso, mientras a la señora Fujimori interfirieron en un proceso judicial en trámite y anularon el mismo. Al presidente Pedro Castillo le dijeron, espérate que termines tu proceso en las distintas instancias hasta el Poder Judicial y recién puedes venir al Tribunal Constitucional. Entonces ahí vemos una doble forma de administrar justicia constitucional, favoreciendo a quienes tienen poder y perjudicando, desfavoreciendo a quien no lo tiene o a cualquier otro peruano o peruana. Es decir, yo creo que sí tiene que haber una forma distinta como se elijan estos magistrados.
Bueno, hay mucho por trabajar entonces. Doctor, muchas gracias nuevamente y por favor yo le suplico que me acepte otra entrevista en alguna oportunidad más adelante. Muy amable, yo estaré atento. Gracias. Gracias a usted, doctor. Bien, amigos, estuvimos con el doctor Domingo Pérez. Él fue el que estaba investigando, ¿no? Los delitos de Lava Jato, de Odebrecht, los cócteles, recordemos, ¿no? Bueno, realmente cada día aprendemos más, ¿no? Cada día lo que es política, la conciencia y todo lo que conlleva estas elecciones, incluso ahora está más impregnado en nuestras conciencias y debemos pues de seguir justamente, valga la redundancia, nuestra conciencia. Queremos seguir viviendo en esta situación. Creo que, no sé si porque antes uno no estaba pues bien informada o siguiendo la política diaria, cómo es que nos perjudica en nuestra vida diaria, no nos dábamos cuenta, pero ahora sí, ahora es diferente. Por eso es que apelamos a la conciencia de cada uno de ustedes de cada uno de nosotros en general para elegir bien en estas elecciones del 12 de abril. Bien, amigos de Facebook.guarochirí, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Iré recortando pequeños clips de lo que fue esta entrevista y iremos conociendo de lo que fue cosas relevantes, ¿no? Y hemos visto cómo es que el doctor Domingo Pérez ha sido invitado por el partido político Juntos con el Perú para que pueda ser parte de una reforma del sistema judicial. Eso es interesante. Bien, y conmigo será hasta una próxima oportunidad y Dios mediante, estas elecciones va a salir pues beneficioso para todos los peruanos y eso es lo que esperamos y eso depende de nosotros. Bye.